Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Estoy en la serie Preguntas y Respuestas Bíblicas. Y por parte de un hermano en la fe de nuestro Señor Jesucristo, tengo la inquietud o la siguiente inquietud, la cual dice así: hermano Felipe, quiero que explique Romanos capítulo 6 y versículo 13. Entonces, con mucho gusto, voy a dar una explicación a Romanos capítulo 6 y versículo 13, y que dice así la Escritura: ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El capítulo 6 es quizás el capítulo más rico y profundo en el conocimiento de la palabra de Dios en toda la carta del apóstol Pablo a los romanos. Veamos entonces la primera parte del versículo 13. Dice así: ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. El creyente debe permanecer totalmente apartado del pecado. La pregunta es ¿por qué? A la luz de este capítulo 6, es porque nosotros los creyentes, cuando vinimos al sacrificio de Cristo hecho en la cruz, a partir de entonces tenemos una identidad con Cristo y lo hemos expresado mediante el acto del bautismo en agua, en donde, así como Cristo murió, fue sepultado y luego resucitó de entre los muertos con un cuerpo inmortal, así también nosotros, cuando recibimos el bautismo en agua, testificamos al mundo que hemos muerto al pecado. El viejo hombre ha sido sepultado y ahora hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Y hoy tenemos la responsabilidad de ya no prestar más los miembros de nuestro cuerpo al pecado. Por ejemplo, el que era borracho ya no debe de prestar sus manos para tomar la botella de licor, su boca para ingerir el alcohol, su estómago para recibirlo y sus emociones para sentir el placer, porque hoy tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Veamos la segunda parte del texto bíblico. Dice: si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estimados hermanos, mediante el bautismo en agua, simbolizamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Con el bautismo en agua, nosotros sepultamos al viejo hombre de pecado y resucitó el nuevo hombre para presentarnos vivos entre aquellos que están muertos espiritualmente hablando a causa de sus pecados. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 1 y el versículo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, hermanos, los miembros de nuestro cuerpo son para hacer todo aquello que le agrada a Dios. Por ejemplo, leer la Biblia, doblar nuestras rodillas para orar, guiar a nuestras familias y al mundo al servicio del Señor. En fin, hacer las cosas que convienen en el contexto de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias por haberme escuchado, y si tienes una pregunta o alguna inquietud, puedes hacérmela llegar por WhatsApp en mensaje de texto o de audio al teléfono 79 66 95 78, y con gusto te responderé. Es mi deseo que juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra escrita de Dios, que es para la salvación y la vida eterna. Que el Señor les bendiga.